malestar en la cultura es un ensayo publicado en 1930. En este artículo, Sigmund Freud plantea la insatisfacción del hombre hacia la cultura. Dice que esto se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos, especialmente estos últimos. En este pequeño video resaltaremos las ideas principales de los 8 capítulos del reconocido psicólogo Sigmund Freud. Capítulo 1. Freud había escuchado decir a cierta persona que en todo ser humano existe un sentimiento oceánico de eternidad o infinitud o de unión con el universo, y por ese solo hecho es del hombre un ser religioso, más allá de si cree o no en tal credo. En tal sentimiento es la base de toda religión. Freud no admite ese sentimiento en sí mismo, pero intenta una explicación psicoanalítica, genética del mismo. En este capítulo nos habla del yo y del ello. ¿Qué es el yo y el ello? El yo o ego es la parte de la persona que se organiza como consecuencia de la influencia del ambiente. El yo le permite al sujeto superar las amenazas externas o internas, es básicamente el consciente. El ello es la instancia o estructura del aparato psíquico más antigua del ser humano. Cuando Freud habla de la cultura, se refiere a todos los límites, costumbres, tabúes o religiones que se han creado en base a la construcción social de los individuos. Freud dice que captamos nuestro yo como algo definido y demarcado, especialmente del exterior, porque su límite interno continúa con el ello. Sin embargo, dicho sentimiento oceánico para Freud está más vinculado con el narcisismo ilimitado que con el sentimiento religioso. Freud denomina al narcisismo al proceso por el que el líbido se dirige hacia él mismo. Este amor hacia sí mismo es inevitable en el desarrollo de la persona. Capítulo 2. En este capítulo nos habla de 3 posibles soluciones que podemos utilizar para sobrellevar el peso de la vida. Es así que el hombre rebaja sus pretensiones de felicidad, aunque busca otras posibilidades. Otra técnica para evitar los sufrimientos es reorientar los fines instintivos de forma tal de poder eludir las frustraciones del mundo exterior. Esto se llama sublimación, es decir, poder canalizar los instintos hacia satisfacciones artísticas o científicas que alejen al sujeto cada vez más del mundo exterior. En una palabra, son muchos los procedimientos para conquistar la felicidad o alejar el sufrimiento, pero ninguno es 100% efectivo. Las 3 posibles soluciones son: 1. Distraernos en alguna actividad. 2. Buscar satisfacciones sustitutivas. Y 3. Narcotizarnos. Capítulo 3. Hace referencia a 3 fuentes del sufrimiento humano. Las 2 primeras son inevitables, pero no entendemos la tercera. Número 1. El poder de la naturaleza, que son todas aquellas cosas que no podemos cambiarlas por ningún motivo. La segunda, la caducidad de nuestro cuerpo, que es algo inevitable. Y la tercera, nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales. No entendemos esta última porque la sociedad no nos procura satisfacción o bienestar, lo cual genera una hostilidad hacia la cultura. La cultura es la suma de producciones que nos diferencian de los animales y que sirve de 2 fines: proteger al hombre de la naturaleza y regular sus mutuas relaciones sociales. Para esto último, el hombre debió pasar por el periodo de una sola voluntad tirana al poder de todos, al poder de la comunidad. Es decir, que todos debieron sacrificar algo de sus instintos. La cultura los restringió. Freud advierte una analogía entre el proceso cultural y la normal evolución libidinal del individuo. En ambos casos, los instintos pueden seguir 3 caminos: se subliman, se consuman para procurar placer o se frustran. De este último caso deriva la hostilidad hacia la cultura. Capítulo 4. Examina aquí Freud qué factores hacen al origen de la cultura y cuáles determinaron su posterior camino. Desde el principio, el hombre primitivo comprendió que para sobrevivir debía organizarse con otros seres humanos. La familia primitiva se pasó a la alianza fraternal, donde las restricciones mutuas o tabúes permitieron la instauración del nuevo orden social, más poderoso que el individuo aislado. Las restricciones o tabúes generan el surgimiento del amor y surge el conflicto entre el amor y la cultura. El amor se opone a los intereses de la cultura, que son controlar, y esta amenaza con restricciones. Capítulo 5. Freud dice que la cultura busca sustraer la energía del amor entre dos, para derivarla a lazos libidinales que unan a los miembros de la sociedad entre sí para fortalecerla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero sin embargo, también existen tendencias agresivas hacia los otros, y además no se entiende por qué amar a otros cuando quizá no lo merece. Así la cultura también restringe la agresividad y no solo el amor. Capítulo 6. Aquí Freud nos recuerda los dos instintos de la vida, amor y agresión, Eros y Tánatos. Nos dice que ambos no se encuentran aislados y pueden complementarse, como por ejemplo cuando la agresión dirigida hacia afuera salva al sujeto de la autoagresión, o sea, preserva su vida. La libido es la energía de Eros, pero más que esta, es la tendencia agresiva el mayor obstáculo que se opone ante la cultura. Las agresiones mutuas entre los seres humanos hacen peligrar la misma sociedad y esta no se mantiene unida solamente por necesidades de sobrevivencia. De aquí la necesidad de generar lazos libidinales entre los miembros. Capítulo 7. El superyo. La sociedad también canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto y generando un superyo. El superyo tiene como función integrar al individuo en la sociedad. En gran medida, su influencia en la vida de los sujetos es inconsciente, creando una conciencia moral, sentimiento de culpabilidad. La conciencia moral actúa especialmente de forma severa cuando algo salió mal. La sociedad también canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto. Llegamos así a conocer dos orígenes del sentimiento de culpabilidad de las cuales nos habla este ensayo. Uno es el miedo a la autoridad y el segundo, que es el más reciente, el miedo al superyo, o sea, el sentimiento de culpabilidad. Capítulo 8. El precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. Freud concluye que la génesis de los sentimientos de culpabilidad están en las tendencias agresivas. Al impedir la satisfacción erótica, volvemos la agresión hacia esa persona que prohíbe, y esta agresión se canaliza hacia el superyo, de donde emanan los sentimientos de culpabilidad. Muy bien, con respecto a lo ya mencionado en el video, podemos entender que Freud nos dice que mientras la cultura intenta instaurar unidades sociales cada vez mayores, restringe para ello la satisfacción de pulsiones sexuales y en especial las agresivas, transformando una parte de las pulsiones agresivas en sentimientos de culpa. Por eso, la cultura, mientras más crece, genera insatisfacción y sufrimiento, y mientras más se desarrolla la cultura, más grande es el malestar. Por eso, también se puede afirmar que el tema central de malestar en la cultura es la culpa del individuo. Actualmente podemos entender que nacemos con un ello predominante, todos los seres humanos. Este ello empieza a ser restringido constantemente mientras la cultura se va desarrollando en nosotros y nosotros en la cultura. Pero esto es muy necesario, ya que si no hubiera esta restricción, no podríamos desarrollar la diferencia que tenemos nosotros de las otras especies animales. Espero que el video les haya gustado y dale pulgar arriba.